Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología e informática con Tomás González. En esta ocasión voy a traerles un tema fundamental para la seguridad de Linux. Vamos a hablar de SE Linux y APP-Armor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes proteger tu sistema más allá de los permisos tradicionales? Quizás has oído esos nombres por ahí o tal vez has tenido problemas con un programa en Linux que misteriosamente no podía acceder a cierto archivo. Podrías haberte preguntado por qué Linux no me deja, si soy root o dueño del archivo. Pues bien, prepárate, porque de eso va esta charla. Te contaré una anécdota. Un amigo instaló un servidor web en su Linux, todo iba bien hasta que actualizó el sistema y quizás el servidor dejó de acceder a los archivos. El culpable, el guardián de seguridad de Linux, llamado SLinux, que estaba protegiendo el sistema y él no lo sabía. No te asustes, porque después de este episodio también comprenderás a esos guardianes invisibles. El objetivo de hoy es explicar qué son SLinux y APP-Armor, por qué son tan importantes para la seguridad de sistemas Linux, cómo funcionan y cómo empezar a usarlos sin romper nada en el proceso. Hablaremos del control de acceso obligatorio, MAC, y cómo complementa al tradicional control de acceso discrecional, DAC, que describiré cómo funciona cada sistema. SLinux y APP-Armor, con conceptos claves, comandos básicos y un ejemplo práctico sencillo. Luego los compararemos para ver cuándo conviene usar uno u otro y terminaremos con buenas prácticas para iniciarte sin llevarte susto. Ponte cómodo, que aunque suene técnico, lo explicaré en lenguaje claro, cercano y ameno, mezclando la tecnología necesaria con ejemplos simples. Empecemos. Mac versus DAS, el control de acceso obligatorio frente al tradicional. Antes de entrar en ese Linux o APP-Armor, necesitamos entender qué es eso de Mac y DAC. Y no me refiero a los Mac de Apple, hablo de Mandatory Access Control o control de acceso obligatorio y Discretionary Access Control DAC o control de acceso discrecional. Estos son modelos de seguridad. En Linux de toda la vida se usa DAC, los permisos de archivos típicos, RWX para usuario, grupo y otros, los del chmod 777, etc. Y los dueños de archivos determinan quién puede hacer qué. Es discrecional porque el dueño de un recurso decide los permisos que puede tener un archivo. Por ejemplo, si tú eres propietario de un archivo, puedes cambiarle los permisos y dárselos a quien quiera. El usuario te deja elegir a ti. El problema con DAC es que confía demasiado en los usuarios y en los programas. Si un programa malicioso consigue los permisos adecuados, tiene vía libre para acceder, para hacer travesuras dentro de esos permisos. Aquí es donde entra MAC. Mandatory Access Control. Significa que el sistema impone reglas adicionales obligatorias que ni los usuarios ni los programas por sí solos pueden saltarse, aunque sean root o dueños del archivo. En un sistema con Mac, el administrador establece políticas de seguridad globales con condiciones extras. Por ejemplo, el proceso X solo puede leer archivos del directorio y nada más. Y esas condiciones, si esas condiciones no se cumplen, el acceso se niega, aunque probablemente lo permitiera. En otras palabras, Mac añade una capa de seguridad más estricta y granular por encima de los permisos tradicionales. Otra situación con DAC. Si una aplicación tiene permisos de lectura sobre etc passwide, la va a leer y nadie la detiene. Con Mac podríamos tener una regla que diga ningún proceso que no sea parte del sistema puede acceder a etc passwide. Entonces, aunque los permisos de archivo lo permitan, la política Mac lo bloquea. Mac complementa a DAC para darnos control total sobre qué puede hacer cada programa del sistema. Esto es crucial para limitar daños si una aplicación es comprometida. Restringir los accesos incluso a programas de confianza reduce mucho el impacto de los fallos de seguridad. Si un atacante secuestra una aplicación, encontrará que sus movimientos están muy limitados. La filosofía aquí es de negar por default, solo se permite lo explícitamente autorizado. Ahora sí, con esta base veamos nuestros dos protagonistas que implementan Mac en Linux. SLinux, seguridad obligatoria en Linux. Empecemos con SLinux. Esta sí que significa Security Enabled Linux, o sea, Linux con seguridad mejorada. SLinux fue creado nada menos que por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la famosa NSA, como proyecto de código abierto de seguridad y se integró oficialmente en el kernel Linux en 2003. Desde entonces muchas distribuciones Linux lo incluyen de serie. Puede brindar una arquitectura de seguridad basada en Mac dentro del kernel que permita controlar estrictamente qué puede hacer cada proceso en el sistema. En pocas palabras, SLinux actúa como un guardián global que supervisa
todos los procesos y archivos, bloqueando cualquier acción que no permitida, expresamente con sus políticas de seguridad. El resultado, si configuras bien ese Linux, se reduce enormemente el riesgo que supone la brecha de seguridad de las aplicaciones de usuario. Es como tener un vigilante a 24 horas diciendo alto ahí, este programa no tiene permiso para tocar eso, o incluso si el programa en teoría tenía permiso de usuario para hacerlo. ¿Cómo funciona internamente? Ese Linux usa el concepto de contextos de seguridad o etiquetas. Cada archivo, proceso, puerto, etcétera, en el sistema tiene asociada una etiqueta de seguridad con varios campos, varios rol, tipo y nivel. La política de ese Linux define reglas muy precisas sobre qué tipo de objetos pueden ser accedidos y por qué dominios de proceso. Por ejemplo, el servidor web Apache puede tener el tipo HTTPD y solo se le permite acceder a archivos etiquetados como HTTPD syscontent, pero no archivos de tipo shadow text, que son las contraseñas, por mucho permiso que tengas en estos últimos, ¿no? Todo en ese Linux gira en torno a estas etiquetas. Si un archivo o proceso no tiene la etiqueta correcta que la política espera, ese Linux le cierra el paso. Es un modelo centrado en objetivos. Cada objeto del sistema tiene su contexto de seguridad y la política decide sobre esos contextos. En cambio, AppArmor, como veremos, se centra en programas por ruta en vez de etiquetas. Pero bueno, de momento vamos a ir con ese Linux. Las políticas de ese Linux pueden volverse complejas porque esencialmente describen todo comportamiento permitido del sistema. De hecho, existen políticas por default. Lo bueno es que no siempre tenemos que escribir estas políticas desde cero. Las distribuciones suelen proveer políticas ya preparadas para la mayoría de servicios comunes. Tu sistema probablemente ya tiene un conjunto de reglas listos para, digamos, SSH, Apache, tu entorno de escritorio, etc. Estados y modos de ese Linux. Ese Linux tiene 3 posibles modos de funcionamiento: Enforcing, Permissive, Disable y modo Enforcing. Ese Linux está activo aplicando las políticas. En cualquier caso, cualquier cosa no permitida está bloqueada o registrada en los logs. En modo Permissive, ese Linux no bloquea nada, pero sigue registrando violaciones o avisos. Este modo es súper útil para iniciar. Puedes ver que se hubiera bloqueado sin que realmente interfiera, lo que te permite ajustar políticas sin romper el sistema. Y el modo Disable. Bueno, significa que ese Linux está apagado completamente, ni siquiera carga sus políticas. Muchas distribuciones traen ese Linux habilitado por defecto en el modo Enforcing, otras quizás tengan Permissive o incluso Disable de fábrica. Lo recomendable es no deshabilitarlo a menos que no tengas más remedio. En lugar de eso, usar el modo Permissive para diagnosticar problemas. Ten en cuenta que cambiar Disable a Enforcing no es trivial. Si tu sistema no tiene etiquetas de seguridad correctas en los archivos, tendrás que etiquetar todo el disco antes de que funcione bien. Por suerte hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, crear un archivo auto-relabel y reiniciar para que ese Linux reetiquete todo el sistema de arranque. Bien, vamos a ver algunos comandos básicos de ese Linux. sysstatus te muestra el estado de ese Linux en tu sistema, si está habilitado, qué política está cargada y en qué modo está operando. Pruébalo, debería indicar, por ejemplo, ese Linux status enable, ocurre en modo enforcing o similar. Get-enforce, un comando más sencillo que solo devuelve enforcing permissive disable según el modo actual. Set-enforce sirve para cambiar entre enforce y permissive dinámicamente. Herramientas de diagnóstico: cuando ese Linux bloquea algo, normalmente queda un registro llamado AVC denial en el log. Hay utilidades como audit to buy y audit to allow. Estas herramientas son avanzadas, pero vienen muy bien. Vamos, esto es para emitir según qué operaciones, ¿vale? Estas herramientas son avanzadas, pero vienen bien para que estés adentrado en cuanto a optimizar políticas de ese Linux, ¿vale? Ejemplo práctico: imagina que tienes un servidor web, o por ejemplo Apache, y quieres que sirva archivos de un directorio en tu home. Con DAC tradicional bastaría con dar permiso de lectura a Apache en este directorio. Con ese Linux activo, si ese directorio no tiene contexto correcto, Apache seguirá sin poder leer, aunque los permisos digan que sí. Ese Linux lanzará un denial porque la política por default de Apache solo le permite acceder a ciertos directorios preetiquetados. ¿Cómo solucionarlo correctamente? 1. Cambiando el contexto de seguridad de tu carpeta para que ese Linux la reconozca como contenido web permitido, o bien activando una excepción mediante un booleano de ese Linux. Por ejemplo, hay un booleano que se pone http enable homedirt, que al activarlo permite a Apache acceder a archivos en los home directories
de usuario. La idea es que que no necesitamos activar ese Linux, sino ajustarlo. Un consejo importante, no le tengan miedo a ese Linux. Mucha gente, cuando se encuentra con que ese Linux está bloqueando X, opta por apagarlo por completo, error. Eso es como quitarle el cinturón de seguridad porque te aprieta un poco, deja configurar el cinturón para que no te moleste y a la vez te proteja. Una práctica recomendada es ejecutar ese Linux primero en modo permissive en un sistema de prueba, deja que registre qué haría y solucione el problema y luego pasa en forcing mode cuando esté seguro. Así evita la sorpresa en producción. Ten en cuenta que ese Linux bien configurado apenas afecta al rendimiento del sistema. Por eso, sistemas empresariales y servidores críticos siempre llevan ese Linux activo. Es casi un estándar de facto en ambientes de alta seguridad. App Armor, la armadura de aplicaciones. Pasemos ahora a App Armor, cuyo nombre viene de Application Armor, armadura de aplicaciones. Igual que ese Linux, App Armor es un módulo de seguridad del kernel Linux que implementa Mac, pero lo hace de una forma diferente y más sencilla en el día a día. Históricamente, App Armor nació en SUSE Linux, parte de Nobel, como alternativa más simple a ese Linux. Y fue integrado en el kernel principal alrededor del 2010, gracias a Canonical, la empresa de Ubuntu. De hecho, Ubuntu lo incluyó desde su inicio hasta hoy, viene habilitado por default en Ubuntu y muchas distros derivadas. Otras distros como Fedora, Red Hat, Enterprise Linux, CentOS no usan App Armor porque apostaron por ese Linux desde siempre. Así que cuál de los dos te encontrarás depende en qué distribución de Linux uses. En Ubuntu encontrarás perfil App Armor y en Fedora encontrarás ese Linux. ¿Cómo funciona App Armor y en qué se diferencia? A grandes rasgos, App Armor busca perfiles de seguridad por cada aplicación que quiera controlar. Un perfil es un archivo de texto con reglas que dicen qué puede y qué no puede hacer un programa específico. A diferencia de ese Linux, que etiqueta todos los archivos y procesos globalmente, App Armor se centra en cada programa identificándolos por la ruta de su ejecutable. Es un modelo basado en rutas. Por ejemplo, puedes tener un perfil para USR Firefox que permite a Firefox solo leer ciertos directorios y le prohíba, digamos, acceder a dispositivos de hardware directamente o a etc Password. Si un programa no tiene perfil de App Armor, entonces App Armor no lo restringe en absoluto. Este programa correrá por las restricciones normales de Linux, DAC, pero sin políticas Mac adicionales. Esto significa que App Armor por default no impacta en todo el sistema, sino en las aplicaciones para las que hay perfiles definidos. Muchas distros incluyen un buen número de perfiles predefinidos para aplicaciones comunes. Otra diferencia es que App Armor no usa etiquetas internas en los archivos. Todo se define por ruta de archivo las reglas. Por ejemplo, un perfil puede decir que etc password de negar lectura o home documentos R. Esto hace que los perfiles sean bastante más fáciles de leer y de entender para los humanos comparado con las políticas de servidores que son mucho más abstractas. El lenguaje de la política de política de App Armor es más simple e intuitivo, lo cual tiene su pro y tiene su contra. Pro, que es más fácil de inicializarse, contra, que es un poco menos potente en granularidad que ese Linux. Por ejemplo, App Armor no distingue entre dos archivos con el mismo camino, pero diferentes etiquetas porque no maneja etiquetas. Tampoco maneja la idea de roles a nivel de usuario, niveles de seguridad como ese Linux. Aún así, App Armor es suficientemente fuerte para la mayoría de casos habituales, especialmente los escritorios y servidores pequeños y medianos, y tiene la ventaja de ser más, de que es más difícil hacerte un lío con él. Los modos de App Armor, similar al enfoque Permissive Enforcing de ese Linux. App Armor tiene modos para sus perfiles. Un perfil puede estar en modo Enforce, reforzado o Complaint, también llamado modo de aprendizaje, ¿no? Queja. Un perfil Enforcing significa que la política se aplica estrictamente, se bloquea cualquier acción no permitida y se registra en un log. Un perfil de Complaint significa que no se bloquea la acción, pero se registra las violaciones, log. No sirve para probar y depurar, sirve para probar y depurar perfiles sin romper el funcionamiento de la aplicación. Importante, esto es por perfil no global. Puedes tener algunos perfiles de Enforce y otros en Complaint simultáneamente. De hecho, es común que la distro envíe algunos perfiles nuevos en modo Complaint para observar cómo se comportan, por si acaso el Enforce pudiera causar problemas. Comandos útiles en App Armor, sudo AA status muestra el estado de App Armor, te dice si el módulo de Armor está cargado, cuántos perfiles hay, cuántos en enfoque, cuántos en complaint, etc.
Lo primero va a ver que está protegiendo AppArmor en tu sistema. Luego está sudo aa-enable, devuelve simplemente si AppArmor está habilitado o no. Sudo app-enforce o sudo aa-complaint permite cambiar un perfil a modo enforce o complaint respectivamente. Pondría el perfil de Apache en modo queja. Esto requiere tener instaladas las utilidades de AppArmor Utils en Debian y Ubuntu. Como regla general, no es necesario que toques los perfiles, ya que vienen en enforce, a menos que realmente te den problemas, suelen estar bien probados y es raro que causen fallos. En cambio, si creas un perfil nuevo para una aplicación tuya, es buena idea iniciarlo en modo complaint hasta asegurarte de que no está bloqueando algo legítimo. Y luego pasarlo a enforce para tener protección activa. Herramientas de perfilado. AppArmor trae unas utilidades muy interesantes para crear y ajustar perfiles de manera interactiva, por ejemplo, aa-genprof y aa-logprof. ¿Cómo funciona? Supongamos que quieres crear un perfil para una aplicación que no lo tiene. aa-genprof puede generar perfil nuevo, vacío para esa aplicación y ponerlo temporalmente en modo complaint. Luego ejecutas la aplicación y hace que recorra sus funciones mientras que AppArmor va registrando qué intento de acceso hace. Después logprof te va guiando paso a paso, te muestra cada acción de la aplicación intentó y te pregunta, ¿quieres permitir esto, denegarlo o ignorarlo? Tú vas respondiendo y así se va armando el perfil automáticamente según tus decisiones. Es casi como un asistente de seguridad, al final guarda el perfil y ya puedes ponerlo en enforce. Esta herramienta hace mucho más fácil crear perfiles nuevos sin tener que escribir todo a mano y adivinar qué necesita el programa. Eso sí, requiere algo de paciencia la primera vez. Un consejo a esto en entornos de prueba, VirtualBox, con calma y con mucha paciencia. Ejemplo práctico, AppArmor. Imagina que quieres asegurar un programa que tú mismo compilaste, digamos un servidor casero que abre un puerto sin AppArmor. Si ese programa es explotado por un atacante, podría quizás leer tus archivos personales porque corre con tu usuario, o podrías crear un perfil que diga este binario solo puede abrirse en conexiones con este puerto, leer, escribir su directorio de datos y nada más. Lo pones en enforce y listo. Aunque alguien logre hacer que ese programa ejecute código malicioso, se encontrará dentro de una jaula impuesta por AppArmor. Otro ejemplo más cotidiano, Ubuntu Snap, el sistema de paquetes autocontenido de Ubuntu, utiliza AppArmor por detrás, que la Snap viene con un perfil de AppArmor que limita lo que esa aplicación puede hacer en tu sistema. Por ejemplo, a veces las aplicaciones de Snap tienen permisos similares a las de un móvil, acceder a tu archivo, dispositivo, etcétera, porque realmente AppArmor las aísla del resto del sistema, es como si cada app llevara su propio muro de contención. Una ventaja de AppArmor es que, debido a su enfoque basado en perfiles por programa, su curva de aprendizaje es algo más suave, sus perfiles son más fáciles de leer y si algo falla normalmente será solo en esa aplicación, no en todo el sistema. También suele ser más fácil de desactivar temporalmente para una aplicación en particular, usando la complaint sin comprometer la protección de las demás. El impacto en rendimiento es muy bajo, prácticamente no lo notarás, así que también es variable incluso en máquinas modestas o del Internet de las cosas. SLinux versus AppArmor. ¿Cuál usar y cuándo? Llegado a este punto quizás te preguntes muy bien. Tenemos dos sistemas, Mac en Linux, son rivales, debo elegir uno, ¿cuál es mejor? La respuesta, como siempre, es depende. Ambos persiguen el mismo objetivo, reforzar la seguridad del sistema limitando que puedan hacer los procesos, pero con filosofía distinta. Vamos a resumir las principales diferencias y casos de cada uno. Modelo de seguridad. SLinux utiliza un modelo basado en etiquetas de seguridad para todos los objetivos del sistema. Las reglas de la política se basan en esos contextos de seguridad globales. En cambio, AppArmor usa un modelo basado en rutas de archivos asociadas a cada perfil de aplicación. SLinux controla absolutamente todo lo que ocurre, mientras que AppArmor solo controla lo que está definido en perfiles. Complejidad y curva de aprendizaje. SLinux tiene fama de ser más complejo, su lenguaje de políticas es potente, pero más difícil de dominar, requiere entender conceptos de tipo, contextos, roles, etc. Y la administración y política detallada puede ser todo un reto cuando algo falla. AppArmor, por otro lado, es considerado más sencillo para principiantes. Sus perfiles se parecen a listas de control de qué puede hacer cada programa
y son más fáciles de escribir y depurar. Si nunca has tocado Mac, probablemente te será más fácil empezar creando un perfil de AppArmor que creando una política de SLinux desde cero. Granularidad de control. SLinux ofrece un control más fino y extenso, puede restringir prácticamente cualquier operación del sistema con un gran detalle, incluyendo características avanzadas como control de acceso basado en roles o seguridad multinivel. AppArmor brinda un buen nivel de control suficiente para la mayoría de aplicaciones, pero carece de algunas capacidades avanzadas de SLinux. Por ejemplo, no tiene un equivalente de roles de usuario ni niveles a niveles de clasificación, tampoco puede filtrar por tipo de objeto más allá de la ruta. En resumen, SLinux es más potente en teoría, AppArmor más simple en la práctica. Impacto en el sistema y rendimiento. Ambos módulos añaden una sobrecarga mínima en el sistema. AppArmor es conocido por ser muy ligero en cuanto a rendimiento. SLinux, aunque más complejo, también está altamente optimizado. En entornos actuales, la diferencia de rendimiento no suele ser un problema significativo. Sin embargo, debido a su carácter global, una mala configuración de SLinux puede causar más estragos que en una configuración de AppArmor, la cual usualmente solo afectaría a la aplicación en cuestión. Aquí aplica esa frase de configurar mal una medida de seguridad avanzada puede ser peor que no tenerla, por eso es importante aprender bien cualquiera de los dos anteriores antes de lanzarse a activarlo en producción o a ciegas. Adopción en distribuciones, como mencionamos, la elección a veces ya viene dada, ese mismo es estándar en la familia de Red Hat y en otras distros orientadas a servidores Enterprise, así como Android. AppArmor es estándar en Ubuntu, Debian, SUSE, OpenSUSE y sus derivadas. En Arch Linux ninguno viene activado por defecto, pero es posible instalarlo y usar cualquiera de los dos. El sistema containerizado según la plataforma también usa uno u otro. Por ejemplo, Docker en Fedora o en Red Hat aprovecha SLinux para configurar los contenedores, mientras que en Ubuntu utiliza perfiles AppArmor predeterminados para los contenedores. Así que en entornos de containers te encontrarás con ambos según la distro base, ¿vale? ¿Cuál usar y en qué caso? Si tu distro ya trae uno de ellos, lo más sensato es usar ese. No tiene mucho sentido tratar de instalar AppArmor en Red Hat o forzar SLinux en Ubuntu. Ahora, si estás eligiendo para un proyecto, SLinux brilla en entornos de alta seguridad, servidor empresarial y data centers, donde quieras la máxima protección y estés dispuesto a invertir tiempo en tus configuraciones, porque esta es otra, hay que invertir tiempo en configurar bien, correctamente esta plataforma. Es ideal si necesitas cumplir normativas estrictas de seguridad o las servicios críticos, por ejemplo en un banco o en un entorno gubernamental, y SLinux proporciona ese nivel extra de control estricto que busca. AppArmor suele ser ideal cuando se viene a buscar un equilibrio entre seguridad y facilidad de administración en servidores pequeños, entornos domésticos de estudiantes y en escritorios Linux. AppArmor añade seguridad sin volverte loco configurando. También es muy útil si quieres imponer algunas restricciones específicas a pocas aplicaciones sin complicarte la vida con todo el sistema. Es perfecto para decir, esta aplicación la entiendo un poco y saber el resto y saber que el resto no se ve afectado. Cabe mencionar que lo puedo usar ambos a la vez fácilmente en un mismo sistema operativo, Linux, porque el kernel suele activar uno u otro con el módulo de Mac principal. Así que no es cuestión de instalar los dos y sumarlos, toca decidirse, pero la buena noticia es que cualquier protección Mac es mejor que ninguna, así que usar el que tenga disponible ya es un paso enorme en seguridad. En resumen, SLinux versus AppArmor no es tanto una pelea de cuál es mejor universalmente, sino cuál se adapta a tu caso concreto. SLinux ofrece mejor seguridad granular, AppArmor es más sencillo de manejar. Ambos son software libre y gratuito, mantenidos por la comunidad. Los dos han sido probados en entornos reales por años, así que puedes confiar en que son estables. Si tienes curiosidad y tiempo, aprende ambos. Saber cómo funcionará un usuario administrador Linux mucho más completo. Buenas prácticas para iniciarse sin romper el sistema. Ahora sí, la parte quizá más importante para nuestro oyente autodidacta. ¿Cómo empieza a usar ese Linux o AppArmor sin miedo a cargar en el sistema? Aquí van buenas prácticas y consejos prácticos. La primera, infórmate y aprovecha la documentación. Suena obvio, pero lo primero es dedicar un tiempo a leer guías básicas. Por ejemplo, entender qué son las políticas target en SLinux o cómo se estructura un perfil en AppArmor. Hay montones de recursos, ten a mano referencias mientras experimentas. Eso te ahorrará disgustos.
Empieza en modo permisivo queja, tanto en ese Linux como en app-armor. Existe un modo que no aplica los bloqueos pero registra los eventos, aprovechalo al principio. Ese Linux ponlo en permissive un tiempo, revisa los logs en bar log audit o con Dmesh para ver qué estarían bloqueando. En app-armor inicia nuevos perfiles en complaint y no pases en force hasta que veas en los logs que la aplicación funciona sin quejas significativas. Esto te permite ajustar sin interrumpir servicios. Ojo, no dejes eternamente todo en modo permisivo porque entonces no te estará protegiendo, es solo para la fase de aprendizaje. Una cosa a la vez, no intentes asegurar todo de golpe. En tu primer día es mejor ir servicio por servicio. Por ejemplo, activa ese Linux pero con la política target ya viene por default, o en app-armor concéntrate en perfilar una aplicación primero, ve paso a paso, comprobando después que cada cambio que el sistema sigue funcionando correctamente, monitorea los logs y mensajes. Cuando pase algo a modo enforcing, estate atento a los logs. Si de repente tal cual la aplicación deja de funcionar, probablemente app-armor o ese Linux la bloqueó. Busca en los logs las entradas de denegación, entender que ese bloqueo es el primer paso para solucionarlo. Por ejemplo, un error típico es que Linux impidió que un servidor abra un puerto, vas al log y ves a VC lo que sea, ya sabes, el Linux bloqueó al conectar en el puerto X. La solución puede habilitar un booleano o una regla para permitir X o Y puerto. No tengas reparo en utilizar herramientas de ayuda. En ese Linux en concreta encontrarás Audit to Allow, que puede generar un módulo en política a partir de eventos bloqueados. Puede ser útil para cosas puntuales. En app-armor ya comentamos a logprof, que te asiste proponiendo reglas. Estas herramientas están ahí para facilitarte la vida. Úsalas después de entender el problema, nunca sin saber qué están haciendo exactamente, eso sí. Mantén respaldo de configuraciones. Si modifica las políticas a mano, perfiles, guarda una copia, comenta claramente los cambios. Así, si algo va mal, puedes volver atrás fácilmente. Por ejemplo, si creaste un perfil app-armor nuevo y resulta que se rompe la aplicación de forma irreparable, siempre puedes deshabilitar el perfil y volver a como estabas. En ese Linux, si un cambio en la política te causa problemas graves, podrías iniciar con ese Linux en permissive para entrar, arreglarlo y volver a entrar. Tener un plan de contingencia. No modifiques perfiles a políticas por default del sistema a menos que sepas lo que haces. Es tentador editar directamente los perfiles de app-armor que vienen o las políticas base de ese Linux, pero mejor trata de usar los mecanismos recomendados. En ese Linux, por ejemplo, en lugar de editar la política del sistema, crea módulos adicionales o usa Cmanage para los cambios locales. En app-armor, si quieres cambiar un perfil por default, haz copia del original por si acaso. En general, los valores predeterminados suelen estar ahí por algo. Consúltalo antes de asumir que están mal. Paciencia y práctica. Al principio Mac puede ser confuso. Es normal, todos hemos pasado esa etapa. Y con el tiempo empezar a pensar en términos de política. Claro, en Jeans no arranca porque ese Linux lo impone escribir en este directorio. Debo darle tal permiso seguro, etcétera, ¿no? En definitiva, la mejor práctica es ir poco a poco, por la cabeza, y no rendirse desde en el primer obstáculo. Ambas herramientas contienen comunidades grandes y tal. Pues nada, este ha sido el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido. Si es así, podéis dejarle like tanto en Spotify como aquí como en YouTube. Y sin más, me voy despidiendo. Un saludo, hasta la próxima. Chao.